Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar de lo que implica la evaluación clave de la asignatura de experiencia pedagógica 1. Como es de su conocimiento, cada una de las asignaturas que componen la malla curricular de nuestra carrera de educación básica son evaluadas a través de una evaluación clave. Esta evaluación clave viene a monitorear y evaluar, valga la redundancia, las competencias que son parte de el perfil de egreso y que son las que han estado comprometidas en cada una de las asignaturas. Pues bien, vamos a precisar lo que significará la evaluación clave para esta asignatura y este tránsito que hemos compartido en conjunto. Dentro de lo que es la reprogramación, usted tiene ya especificado cuáles son las fechas de la evaluación clave. Por tanto, es muy importante que vuelva allí y que revise aquellas fechas y que se organice, puesto que esto lo debe hacer con tiempo para entregarlo en la fecha que corresponde, pues no habrá ningún tipo de no se permitirán entregas fuera de plazo. Bueno, aquí como ustedes ven, tenemos la biografía docente. Se la estoy mostrando primero en su totalidad como una primera imagen general, con su rúbrica. Ahora vamos a ir viendo en lo particular qué implica esta biografía docente que ustedes van a realizar. Como esta asignatura ha estado enfocada en lo que significa el saber docente del profesor básico, justamente la evaluación clave se relaciona con realizar una entrevista a un profesor o profesora de básica. De básica es muy importante este elemento. Lógicamente usted tendrá que organizarse para desarrollar esa entrevista, ya sea algún ex profesor suyo, algún tío, algún pariente o algún amigo o algún profesor incluso de nuestra carrera. Lo importante es que debe cumplir con el requisito que sea profesor básico, es decir, que tenga el título de aquel. Para realizar la entrevista, usted tiene que preocuparse muy bien de la información que va a necesitar levantar de su entrevistado y claramente tendrá que escribirle un mail con la formalidad que corresponde, solicitándole e indicándole para que esta entrevista, cuál es el propósito y haciéndole las preguntas, dándole los tiempos para que se las responda, ya sea a través de un Meet, de un correo o de un WhatsApp. Lo importante sí, usted debe tener las evidencias de que esa entrevista fue realizada. Esto significa que tendrá que guardar el audio o guardar el mensaje o bien el correo, puesto que esto es parte de lo que va a tener que presentar. Entonces, esto que ustedes ven aquí es la plantilla. Como se conoce, una plantilla es algo que ya está tiene una estructura y usted lo que tiene que hacer es completarla, no tiene que crear otra, tiene que seguir exactamente lo que aquí está dado bajo el formato que está dado. Lo primero, allí, como usted lo observa, tiene que poner su nombre. Luego, usted aquí tiene que completar con el nombre y el apellido del docente o de la docente entrevistada, señalando cuál es su título. Luego entramos a la primera parte, que es de informaciones generales. El primer punto, información general, tiene vinculación con la formación inicial docente, es decir, dónde este o esta profesora se formó, en qué universidad, en qué instituto. Debe aludirlo, debe sacar esto que está aquí, esta escritura, y poner exactamente la información. Por ejemplo, profesor básico de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso y se tituló en 1998. Eso es un ejemplo. Luego pasamos al número 2, que es de experiencia docente. Aquí usted tiene que indicar los tres últimos colegios en los que el profesor o la profesora trabajó, indicando nivel, dependencia. ¿Qué nivel? Si es una escuela básica o es un colegio o tiene todos los niveles y cuál es la dependencia. Usted sabe lo que significa aquello. Luego, en el caso de que la persona estuviese recién egresada y no ha trabajado en 3 colegios, solamente pone los colegios en los que haya trabajado.
Aquí va a indicar este tema y también qué cargos desempeñó, incluyendo los cursos. Por ejemplo, profesor de asignatura, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, cuál asignatura o profesor jefe. Eso es lo que tiene que ver con la información general. Además de estos elementos que usted ve acá, aquí usted va a tener que poner cuál es la dirección del entrevistado. Aquí usted va a tener que poner cuál es el teléfono o el celular del entrevistado. Aquí usted va a tener que poner cuál es el correo del entrevistado y aquí usted va a poner cualquier otro antecedente, su Facebook, si tiene página web, etc. Obviamente, porque nosotros somos muchas facetas, va a poner una foto o podría poner una imagen o podría poner, si quiere usted, un dibujo de la persona entrevistada. Eso es lo que se refiere a la información general. Parte 2, la profundización. Aquí usted tiene que desarrollar estos tres aspectos. Primero, perfil institucional y profesional. Aquí tenemos lo que usted va a hacer. Recuerde que ahí están las indicaciones. Cuando usted lo vaya a completar, saca ese escrito y escribe lo que usted va a desarrollar. Tiene que precisar de acuerdo al colegio que haya resultado más significativo en la trayectoria de este profesor, indicar cuál era el PI o la misión y visión del colegio y qué conductas, rituales, modos, estilos de enseñanza, etc., debió adecuar este docente para hacer sinergia con el proyecto educativo. Es decir, cómo tuvo que adaptarse o en qué tuvo que adaptarse a lo que el colegio estaba planteando. Ese es el punto 1. Punto 2. El sello del profesor básico. Aquí usted tiene que describir, a partir de lo que la persona le va a indicar, qué diferencia o caracteriza como docente a esta persona, aludiendo a sus características personales, competencias blandas, saberes docentes, saber pedagógico. Incluso puede usar, si le parece conveniente, alguna cita de algún autor que este profesor o profesora cree que lo representa mucho. Si se fijan, lo que se pide de información es bastante acotado. Usted no puede extenderse más allá de esto. Es decir, estamos hablando de 3, 4 o 5 líneas por cada uno. Identidad profesional docente es el último punto de esta primera parte y tiene que ver con indicar qué diferencia un profesor básico de otros profesionales de la educación a nivel de conocimiento, intencionalidades y metodología. Es decir, estas son preguntas que usted le va a plantear al profesor y a la profesora que va a entrevistar y que las va a sintetizar en estos espacios. Luego nos pasamos a la segunda parte. Esta segunda parte tiene vinculación con un FODA profesional. Sabemos que el FODA está constituido por estos 4 elementos. Usted va a tener que completar estos elementos de forma muy sintética respecto a qué fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas tiene la persona en su rol de profesor. Claramente tiene que revisar lo que significa un FODA para completarlo de la manera que corresponde y en la manera correcta, siempre desde una perspectiva sintética. La última parte que usted va a tener que realizar es un corolario de una historia docente, es decir, este profesor y profesora ya le ha compartido varios elementos de lo que ha sido su trayectoria, de lo que la diferencia, lo que le identifica, cómo ha tenido que trabajar en algunas realidades y qué es lo que el proyecto efectivamente le implicó desde una perspectiva y desde un cierto rol. Ahora, ya no desde lo que el profesor dice, sino esto es suyo, usted va a tener que sintetizar y resumir a partir de todo lo que aprendió en esta asignatura, entiéndase, los saberes docentes, las leyes, los perfiles, los tipos de escuela, las competencias, los propósitos de la educación, los pilares, etc. Y lo que plasmó su entrevistado o entrevistada, va a tener que fundamentar los desafíos facilitadores y obstaculizadores que va a usted enfrentar como futuro profesor básico. Con lo que ya le comentaron, más todo lo que aprendió, cómo en este, no más allá de este recuadro, usted sintetiza qué es lo que le va a tocar vivir. Y acá tiene que plantear
cuál fue la bibliografía que utilizó, porque usted también va a tener que fundamentar desde ciertos autores justamente las posturas que tiene. Esas 2 páginas son su evaluación clave. ¿Ok? Nos vamos a la rúbrica. La rúbrica aquí dice criterio de información general, que tenía que ver fundamentalmente con estos de acá, con los 2 primeros, más el tema de la foto, lo que allí se pide del título y estos 4 elementos de acá que son informaciones generales. Sigamos. Segundo punto, tiene vinculación con la profundización, que eran los puntos que se establecen acá. Profundización, que son el 1, el 2 y el 3, que tienen que estar desarrollados de manera completa, pertinente y fundamentada, como aquí se especifica. Luego viene el FODA, que también ahí usted tiene que completar. Me voy a estas 4 partes de una manera sintética y adecuada respecto al perfil, a las características profesionales de su profesor. Recuerde que lo está mirando no como persona, sino como profesor en su rol profesional. Luego viene el corolario, que es cuando usted hace el resumen a partir de todo lo aprendido. Este punto hacia abajo son tremendamente relevantes. De allí que justamente los puntajes se concentran, porque usted tiene que responder con fuerza a esto. Aquí se presentan y desarrollan con fundamentos teóricos los 3 elementos pedidos: desafíos, facilitadores y obstaculizadores. Y lo tiene que hacer justamente como aquí se indica, con fundamentos teóricos, es decir, desde las lecturas, y tiene que ser claro y desarrollar los 3 elementos. Eso implica todo el puntaje, si no el puntaje solamente se logra en un punto. Lo mismo a nivel de la ortografía, usted va a ser un profesional de la educación y la ortografía tiene que estar acorde a ese importante compromiso. Luego usted va a tener que responder una pregunta y lo tiene que hacer de una manera cabal, con claridad, con pertinencia, con un lenguaje formal, y eso también se valora con 4 puntos o en lo contrario con 1. Y luego tiene que cumplir con las formalidades que se relacionan a cumplir cabalmente con el formato. Usted no puede cambiar el formato. Usted no puede cambiar el formato de lo que se ha dado acá, y tiene que incorporar los anexos y las evidencias. Anexos significa la bibliografía y tiene que ver también con la bibliografía y con las evidencias de la entrevista. Pues bien, y para terminar, usted el día de su evaluación clave va a tener que presentar estos elementos a través de un Meet. Va a ser, podríamos decir, una especie de una exposición como docente en formación, y en no más de 10 minutos máximo, usted tiene que presentar todos estos puntos, ¿ya? Y luego se le va a hacer una pregunta que implica particularmente lo que usted presentó. Y eso es su evaluación clave, y allí está la rúbrica. Es importante que empiecen a cautelar y empiecen a organizarse para ver a quiénes van a entrevistar. No lo dejen para último momento, porque es un trabajo que implica bastante dedicación y que sin duda pueden hacer algo muy interesante y relevante. De ustedes depende. Muchas gracias.